La historia comienza en una oficina, donde un joven oficinista llamado Jan recibe noticias inesperadas. Su jefe de departamento, con un tono serio pero amable, le informa que lamentablemente tendrán que prescindir de sus servicios debido a la difícil situación económica que atraviesa la empresa. Aunque le deja claro que no es por falta de rendimiento o por algo personal, el jefe admite que la decisión fue tomada por los superiores y está fuera de su control. Jan escucha atentamente mientras su jefe continúa hablando. Este le asegura que sabe cuánto se ha esforzado durante los 2 años que lleva trabajando en la compañía y que, en ningún momento, el despido es culpa suya. A pesar de ello, le pide que finalice su trabajo lo más pronto posible para facilitar la transición. En ese momento, Jan reflexiona internamente. Nos cuenta que hace 2 años, lleno de ilusión y esperanza, se unió a la empresa como trabajador contratado. Durante ese tiempo, siempre se esforzó por cumplir con todo lo que le pedían, incluso cuando las tareas eran excesivas o fuera de sus responsabilidades. A menudo, quiso negarse, pero el temor de perder su empleo lo hacía aceptar cualquier solicitud. Sin embargo, ese esfuerzo y amabilidad aparentemente no fueron suficientes, ya que ahora lo estaban despidiendo. Volviendo al presente, el jefe intenta animarlo diciéndole que, con su dedicación y actitud, seguramente encontrará otra oportunidad pronto. Incluso se disculpa, explicándole que intentó por todos los medios evitar su despido, pero que, como jefe de departamento, su influencia era limitada. Jan, con una expresión calmada, le responde que no lo culpa, ya que entiende que él solo sigue las órdenes de la dirección. Mientras Jan cuenta internamente hasta 3 en su mente, observa cómo el comportamiento del jefe cambia repentinamente. De un tono compasivo, pasa a uno más jovial y despreocupado, diciéndole que, a pesar de todo, Jan tiene un gran potencial y que deberían despedirlo con una celebración. Acto seguido, invita a todos los compañeros del departamento a dejar sus tareas y acompañarlo a un restaurante para una comida de despedida. Jan, incómodo con la situación, le pregunta al jefe cuánto tiempo tardarían en llegar al restaurante caminando. 10 minutos, responde este con entusiasmo. Sin embargo, Jan, con una voz tranquila pero firme, le dice que prefiere no acompañarlos, sugiriendo que vayan sin él. Jan comienza a reflexionar mientras termina sus últimas tareas en la oficina. Nos cuenta que, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, siempre se las arregló para cumplir con cualquier trabajo. Sin embargo, admite que lo más complicado para él siempre ha sido cargar cosas pesadas o caminar largas distancias, ya que tiene serias dificultades para moverse. Tras unos minutos de silencio, Jan se levanta y anuncia al grupo que ya terminó su trabajo. Sin esperar respuesta, decide retirarse al comedor para comer algo. Allí, lo vemos sentado, sosteniendo un café entre sus manos. Mientras observa el vapor que se eleva de la taza, nos confiesa que, aunque sabe que no hay vuelta atrás, extrañará este lugar. Su mirada se pierde en el vacío, y entonces comienza a contar una historia del pasado. Nos revela que, años atrás, su vida era completamente distinta. En su juventud, era conocido por su velocidad y destreza física. En la universidad, lo llamaban el rey de la velocidad. Era un atleta prometedor, con un futuro brillante en el mundo deportivo. Incluso llegó a ser postulado para competir a nivel nacional. Jan había decidido que quería ser un deportista profesional y disfrutar de una vida de lujo gracias a su talento. Pero todo cambió por un error fatal. Durante una competencia intercolegial, mientras corría, sufrió un accidente devastador, se resbaló y se torció gravemente el pie. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde el médico le informó que su lesión era más grave de lo que parecía. En su optimismo, Jan creyó que, con el tiempo, podría recuperarse y volver a las pistas. Sin embargo, su negligencia en seguir las indicaciones médicas agravó la lesión, convirtiéndola en un problema permanente. Regresando al presente, Jan comenta con un tono resignado: así fue como mi vida terminó. Ya no soy el atleta que soñaba ser. Ahora, todos me ven como Jan, el cojo. No me despiden por ser malo en mi trabajo, sino porque mi cuerpo ya no es lo que era. Añade con tristeza que su mayor deseo sería correr nuevamente hasta que su corazón estallara, pero sabe que es imposible, a menos que renazca, y eso no va a pasar, dice, dejando escapar un suspiro. Mientras se pierde en estos pensamientos, una voz interrumpe su melancolía. ¿En qué piensas, Jan?, pregunta una chica. Al voltear, ve a una joven que lo mira con curiosidad. Era Kim Hyeon, una compañera que había sido contratada casi al mismo tiempo que él. Nos cuenta que,
Desde entonces, se hicieron buenos amigos y que ella siempre lo trató con amabilidad, sin juzgarlo por su discapacidad. Kim se sienta frente a él y le pregunta nuevamente qué estaba pensando. Jan, con una sonrisa forzada, responde que estaba reflexionando sobre su próximo trabajo. Sorprendida, ella le dice que no tiene por qué preocuparse por eso todavía, ya que no lo van a despedir pronto. Jan, sin rodeos, le confiesa que en realidad ya lo despidieron ese día. Kim, impactada, se disculpa por no saberlo antes y le pregunta qué hará ahora. Jan responde que, por el momento, necesita tiempo para pensar, pero que le avisará cuando decida. Justo cuando iba a pedirle su número para mantenerse en contacto, una voz resonó en su cabeza, clara y nítida, diciendo, este planeta está tomando una decisión. Jan se queda helado, tratando de entender lo que acaba de escuchar. Sorprendentemente, Kim también parece haber oído lo mismo. Jan, ¿escuchaste eso?, pregunta con inquietud. Jan asiente lentamente mientras observa cómo las personas a su alrededor comienzan a reaccionar, alarmadas por la misma voz que parece resonar en todas partes. La voz continúa, anunciando algo inaudito, se ha decidido vender este planeta. Jan, aún más confundido, se pregunta qué está ocurriendo, mientras el sistema informa que, como consecuencia de esta decisión, se procederá a una reestructuración global. En ese momento, el jefe del departamento de creación de videojuegos aparece en escena, interrumpiendo a Kim. Con un tono autoritario, le pregunta qué está haciendo ahí afuera. Ella, tranquila pero firme, le responde que está comiendo. El jefe, al notar la presencia de Jan, se burla abiertamente de él, llamándolo, ese maldito cojo. Kim lo reprende de inmediato, exigiéndole que mida sus palabras. Le recuerda que, como jefe, debería mantener el respeto en la empresa y no discriminar a sus compañeros. Sin embargo, el jefe ignora sus palabras y minimiza el anuncio del sistema, sugiriendo que probablemente sea algún juego en desarrollo. La tensión crece cuando el jefe insiste en que Kim regrese al trabajo, pero ella lo ignora y sigue conversando con Jan. Molesto, el jefe se dirige a Jan con desprecio, burlándose de su condición y diciendo que personas como él no merecen respeto. Jan, calmado pero firme, le responde que todavía tienen 15 minutos antes de volver al trabajo, y que prefiere pasar ese tiempo hablando con Kim. La escena se interrumpe abruptamente cuando la voz del sistema vuelve a resonar, anunciando, la primera misión ha comenzado. El sistema anunció con voz firme, primera misión, entrar al área designada dentro del tiempo límite, tiempo restante 1 minuto. En ese instante, una luz brillante descendió desde el cielo, marcando un círculo en el suelo. Aunque la situación era desconcertante, nadie reaccionó de inmediato. El desarrollo de tecnología avanzada, como la realidad virtual y los hologramas, ya formaba parte del día a día en aquel mundo. Además, estando en una empresa dedicada a crear videojuegos y simulaciones, los empleados asumieron que se trataba de algún proyecto interno. El jefe del departamento de videojuegos, intrigado, miró a su asistente y preguntó, ¿esto fue desarrollado por nuestro equipo? El asistente, visiblemente confundido, respondió, no estoy seguro. Podría ser un evento especial organizado por la empresa. Sin darle mayor importancia, el jefe se alejó del área donde estaban Jan y Kim. Antes de retirarse, lanzó un comentario sarcástico hacia Jan. No sé por qué sigues aquí perdiendo el tiempo. Jan, acostumbrado a este tipo de comentarios, dejó escapar un suspiro, mientras el jefe gritaba hacia el resto de los empleados. Quiero todos de vuelta en sus departamentos. A quien no regrese, se le descontará parte del sueldo. Kim miró a Jan con una mezcla de incomodidad y disculpas. Lo siento, Jan, tengo que volver. Necesito este trabajo y no puedo permitirme un recorte de sueldo. Jan le respondió con una sonrisa tranquila. Está bien, Kim, estoy acostumbrado a que las cosas salgan así. Sin embargo, justo cuando ella estaba a punto de irse, Jan la detuvo. Espera, Kim, antes de que te vayas, necesito pedirte un favor. ¿Qué pasa?, preguntó Kim, inclinándose hacia él. Quiero que entremos juntos en ese círculo de luz, dijo Jan, señalando el área marcada en el suelo. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto, y, créeme, no suelo equivocarme cuando siento algo así. Kim lo miró con seriedad, dudando por un momento. Finalmente, asintió. De acuerdo, entremos juntos. Mientras ellos avanzaban hacia la zona marcada, la escena cambió al jefe del departamento, quien estaba frente a la puerta de su oficina junto a su asistente. Con impaciencia, intentaba abrirla,
pero esta no se movía ni un centímetro. ¿Qué está pasando?, gruñó el jefe. El asistente, nervioso, respondió: la puerta no se abre, parece bloqueada. El jefe se impacientó aún más y empujó al asistente a un lado. «Quítate, esto no puede ser posible». Sin embargo, todos sus intentos de abrir la puerta fueron inútiles. Mientras tanto, el sistema seguía anunciando la cuenta regresiva. 30 segundos restantes. En la zona designada, Jan y Kim lograron cruzar al área segura, rodeados por la luz. Jan miró a su alrededor, notando que muchos de los empleados no habían tomado en serio la advertencia y continuaban trabajando o discutiendo fuera de la zona. El sistema emitió un último anuncio. Cuenta regresiva finalizada. Comienza la reestructuración a la fuerza. De repente, gritos desgarradores llenaron el lugar. Jan, alarmado, se giró hacia donde estaban las demás personas y quedó horrorizado. Aquellos que no habían entrado en la zona segura comenzaron a desvanecerse frente a sus ojos. Sus cuerpos se desintegraban lentamente, como si fueran partículas que el aire se llevaba. Kim, a su lado, estaba paralizada, incapaz de comprender lo que veía. «Jan, ¿esto es real?», preguntó con un hilo de voz. Jan no respondió. Sus ojos estaban fijos en la escena aterradora que se desarrollaba frente a ellos. Había asumido que todo era algún tipo de broma o experimento, pero ahora entendía que no lo era. El sistema volvió a hablar, imperturbable ante el caos que se desataba. La reestructuración ha comenzado. Bienvenidos al nuevo sistema de supervivencia. Kim, temblando, se aferró al brazo de Jan. Esto no puede estar pasando. ¿Qué significa todo esto? Jan tampoco tenía respuestas. Lo único que sabía era que habían hecho bien en seguir su instinto y entrar en la zona segura. Miró hacia el cielo, donde la luz continuaba brillando intensamente, y se prometió a sí mismo que, sin importar lo que viniera después, encontraría una manera de sobrevivir en este nuevo mundo. En este momento, el protagonista nos cuenta lo que sucedió después. Aquel día, todas las personas que se encontraban fuera de la zona segura desaparecieron. Sus cuerpos se desintegraron por completo, como si nunca hubieran estado allí. El sistema anunció con su voz robótica y neutral: primera misión completada. Un total de 184 individuos han sido reestructurados. Actualmente hay 1.796 supervivientes. Los que han pasado la prueba pueden ahora seleccionar sus recompensas. De inmediato, frente a los ojos del protagonista apareció una ventana flotante que contenía información detallada sobre él, su nombre, estadísticas y datos físicos. Sin embargo, lo más importante que observó fue que, según la pantalla, se encontraba en la región 107. Esto implicaba que existían muchas más regiones y que otras personas en diferentes partes del mundo estaban enfrentando pruebas similares. Algo más llamó su atención. Mientras observaba su cuerpo proyectado en la pantalla, notó que todo estaba representado en blanco, excepto por su pierna, que aparecía en negro. Intrigado, comenzó a reflexionar en su mente: ¿será posible que con este sistema y los puntos obtenidos pueda arreglar mi pierna? Como si el sistema hubiera escuchado sus pensamientos, una nueva ventana apareció con un mensaje claro. ¿Desea distribuir la recompensa de su misión en la opción de sanación? El protagonista, sin dudarlo, aceptó de inmediato. Sí, el sistema respondió con precisión. Distribución de recompensa completada. La tasa de recuperación ha aumentado un 20%. Ansioso por comprobar los resultados, el protagonista intentó dar unos pasos. Aunque su pierna seguía algo débil, notó que el dolor había disminuido considerablemente. Era la primera vez en años que sentía una mejora real. A pesar de su emoción, decidió guardar el secreto y no comentar nada a los demás. Kim, quien se encontraba a su lado, le preguntó con evidente preocupación: ¿crees que ya pasó todo? Jan negó con la cabeza. No, esto fue solo la primera misión. Si escuchaste bien, habrá más. En ese momento, el sistema volvió a hablar, confirmando sus palabras. La segunda misión comenzará en breve. La zona segura se regenerará en una ubicación aleatoria al inicio de la misión. El sistema continuó explicando. Tienen 5 minutos para localizar la nueva zona segura. Se ha otorgado a todos los participantes un mapa del edificio. Jan se volvió hacia Kim con seriedad. Prepárate, las cosas no serán tan fáciles como antes. Kim lo miró confundida. ¿Por qué dices eso? Jan señaló los eventos recientes y respondió: piensa en lo que dijeron. Esto no es un juego, es una reestructuración. Parece que solo quieren mantener con vida a las personas más valiosas. La primera misión fue sencilla porque nadie esperaba lo que sucedió. Todos pensaban que no corrían peligro,
pero a partir de ahora, será diferente. Kim escuchó sus palabras con atención. Jan no esperó una respuesta y le indicó rápidamente: vamos, no perdamos tiempo, debemos encontrar la nueva zona segura cuanto antes. Mientras se dirigían al siguiente destino, el panorama comenzó a aclararse. No solo las personas habían desaparecido, sino también todos los seres vivos fuera de la zona segura. El mundo había cambiado por completo. Con determinación, Jan y Kim iniciaron su camino hacia lo desconocido, conscientes de que cada paso podría ser decisivo para su supervivencia. Primero que nada, antes de dirigirse hacia la zona segura, el protagonista le comentó a la chica que debían buscar cualquier objeto que pudieran utilizar como arma. Estaba claro que la situación se ponía cada vez más tensa y no podían depender solo de lo que sabían hacer. La chica, un poco desconcertada, le respondió que este lugar solo era una empresa de videojuegos, por lo que, básicamente, no encontrarían armas en ese sitio. Además, estaban en el centro de la ciudad, un área muy concurrida y con vigilancia, lo que hacía aún más improbable que alguien pudiera entrar a robar o aprovecharse de la situación. El protagonista, al escuchar su comentario, reflexionó por un momento. Era cierto que las probabilidades de encontrar algo útil en ese lugar eran mínimas. Sin embargo, él sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Necesitaban encontrar algún tipo de defensa, algo que les diera una pequeña ventaja en caso de que la situación empeorara. Entonces, le dijo a la chica que tomara cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. No importaba si no era un arma convencional, cualquier objeto que tuviera la capacidad de causar daño o protegerlos podría servir. La chica, sorprendida por la sugerencia, le preguntó si realmente creía que ella podría defenderse. Era una pregunta válida, ya que nunca antes había tenido que enfrentar algo como esto. El protagonista, sin dudar, le respondió que sí, que debía ser capaz de defenderse por sí misma. No podían seguir esperando que alguien más los protegiera, tenían que ser responsables de su propia seguridad. Era un mundo peligroso en el que ya no podían confiar en nadie más que en ellos mismos. Aunque la chica aún parecía algo reticente, entendió el punto del protagonista. Ella también sabía que la situación era grave y que, si no tomaban decisiones rápidas, todo podría irse al traste. Entonces, con un suspiro, comenzó a buscar a su alrededor, observando qué objetos podrían servir en caso de que tuvieran que defenderse. Mientras tanto, el protagonista también comenzó a revisar, buscando algo que pudiera usar, aunque todo parecía estar en contra de ellos. No estaban en un campo de batalla ni en un lugar preparado para un conflicto. El tiempo corría, y la ansiedad aumentaba. El protagonista sabía que, si no actuaban rápido, podrían quedar atrapados sin opciones. Pero algo dentro de él le decía que esta misión sería solo la primera de muchas más por venir. Y para eso, debían estar preparados, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido con lo que tuvieran a la mano. Después de un momento de reflexión y tras estudiar rápidamente las opciones, el protagonista y la chica se dieron cuenta de varias cosas importantes. La zona segura estaba distribuida en varios pisos del edificio, el piso 3, el 11 y el 13. El protagonista le sugirió a la chica que subieran al piso superior, ya que era probable que los pisos 3 y 11 ya estuvieran completamente ocupados. Además, pensaba que en el piso más alto podrían encontrar algo útil para defenderse. Con esta decisión tomada, comenzaron a subir las escaleras, aunque el protagonista tuvo algunas dificultades al hacerlo, claramente afectado por su pierna. La chica, al notar su cansancio, le preguntó si deberían descansar un momento. Sin embargo, el protagonista le respondió rápidamente que no era necesario. El tiempo es lo más importante ahora, dijo con firmeza, sin querer perder ni un minuto en algo que no fuera a avanzar hacia su objetivo. Después de varios minutos de esfuerzo, finalmente llegaron al piso designado como zona segura. Al entrar, se encontraron con una multitud de personas. El protagonista, al ver la gran cantidad de gente reunida, le explicó a la chica que en este lugar podrían caber unas 105 personas. La chica, sorprendida, le preguntó cómo estaba tan seguro de eso. Él respondió de manera tranquila, mencionando que lo había calculado simplemente midiendo la longitud de sus pasos. En ese momento, el protagonista nos explicó que, después de perder la capacidad de caminar normalmente y de correr, había desarrollado una habilidad especial, podía calcular distancias y tiempos con gran precisión.
Esto se debía a su experiencia previa trabajando en una empresa de construcción, donde pasaba el día midiendo estructuras con solo caminar alrededor de ellas. Este tipo de mediciones se volvió un hábito para él, incluso cuando no era necesario. La chica, impresionada, le dijo al protagonista que, en su opinión, esa capacidad era como un superpoder. El protagonista sonrió levemente, pero sin mucha emoción, ya que la situación no daba espacio para mucho más que mantener la calma. Con el tiempo corriendo en su contra, el protagonista le sugirió a la chica que entraran a la zona segura lo antes posible, antes de que llegaran más personas. Después de hacerlo, se dieron cuenta de que los minutos pasaban rápidamente, tan solo quedaban 50 segundos en el reloj. El sistema, como siempre, avisó que todas las personas debían ingresar a la zona segura antes de que el tiempo se agotara. En ese preciso momento, con el tiempo al límite, las primeras personas comenzaron a llegar al piso, empujando para ingresar. Incluso el jefe de uno de los departamentos se acercó, pidiendo a los demás que abrieran un poco de espacio para que pudiera entrar. La presión del tiempo era palpable, y el espacio se volvía cada vez más limitado. La tensión en el aire aumentaba, mientras todos se apresuraban a encontrar un lugar dentro de la zona segura, conscientes de que no había mucho tiempo y de que las consecuencias de no lograrlo podrían ser fatales. Las personas dentro de la zona segura claramente no querían dejar entrar a nadie más. La multitud se apretaba en un rincón, mostrando una resistencia implacable a cualquier intento de que más personas accedieran al refugio. Fue en ese momento que el jefe del departamento, al darse cuenta de que el tiempo se agotaba rápidamente y de que la situación era crítica, comenzó a suplicar a los presentes para que le permitieran ingresar. Con la desesperación reflejada en su rostro, el director miró alrededor, buscando una esperanza, y de repente, sus ojos se fijaron en la señorita King, quien se encontraba cerca de la entrada. Al verla, la esperanza pareció renovarse en él, y sin pensarlo demasiado, comenzó a pedirle ayuda. «Por favor, ayúdame a entrar, te lo ruego», suplicó con la voz llena de angustia. La chica, al ver la súplica en los ojos del hombre, dudó por un momento. Sin embargo, el protagonista rápidamente intervino y le advirtió: «No lo hagas. Si lo haces, te arriesgas a morir, no puedes ayudarlo». A pesar de sus palabras, el director no cesaba en su insistencia, y con una mezcla de desesperación y miedo, le rogó una vez más, ahora con un tono mucho más urgente: «Por favor, solo esta vez, déjame entrar, solo por esta vez». La chica, viendo la gravedad de la situación, sintió una presión enorme sobre sus hombros. La situación era desesperante, y el tiempo seguía corriendo en su contra. Finalmente, con una decisión impulsiva, accedió y comenzó a abrirse paso a través de la multitud. Empujó a las personas con determinación, ignorando las protestas y los empujones que recibía a su paso. Su única meta era llevar al director a la zona segura antes de que fuera demasiado tarde. El reloj continuaba su cuenta regresiva, y cuando ya quedaba solo un segundo, la chica logró tomar la mano del director y, con un esfuerzo final, lo jaló hacia adentro. Todo parecía haberse solucionado en ese último segundo, pero el sistema, con su lógica impasible, no perdonó el mínimo error. Justo en ese momento, el sistema anunció que el tiempo había expirado y que las personas fuera de la zona serían eliminadas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos horrorizados. Aunque la chica había logrado traer al director hacia la zona segura, una parte de su cuerpo aún permanecía fuera. Y, como resultado de esta imperceptible diferencia, el sistema decidió que esa parte del director ya no servía, eliminándola de manera cruel. El director, al ver que todavía se encontraba vivo, comenzó a reír de forma histérica, como si su vida aún tuviera algún sentido. «Ayúdame, jálame hacia adentro completamente», exclamó mientras su cuerpo parcialmente desaparecía. La chica, sin poder creer lo que veía, intentó desesperadamente jalar al director hacia adentro, pero al hacerlo, la escena que se presentó ante ellos fue aún más aterradora. La parte del cuerpo que quedó fuera de la zona segura fue eliminada, y lo que quedó de él fue un torso partido en dos, como si hubiera sido cortado a la mitad. Todos los presentes quedaron en shock, incapaces de reaccionar ante lo que acababan de presenciar. La chica comenzó a gritar, llena de horror, mientras el resto de los sobrevivientes observaban la escena con incredulidad. Nadie parecía poder procesar lo que acababa de ocurrir. El protagonista, viendo el impacto que esto había tenido en la chica, rápidamente pidió a las personas que se apartaran, para darles espacio. Luego, se acercó a ella, tratando de calmarla. «Tranquila,
Cálmate, le dijo con voz suave pero firme, intentando que tomara control de sus emociones. Sin embargo, ella no podía dejar de temblar, aterrada por la visión. El protagonista, al ver el estado en que había quedado la chica, se dio cuenta de que su situación había empeorado. La joven no podía seguir adelante en ese estado, y él sabía que si no se recuperaba pronto, sería imposible continuar la prueba juntos. La misión secundaria había finalizado, pero a un costo mucho mayor del que podrían haber imaginado. El sistema, ajeno al sufrimiento humano, solo reportó que la misión secundaria había sido completada y que el número total de personas que aún quedaban con vida había disminuido a 1073. El silencio en la zona segura se hizo pesado, con todos conscientes de que la tragedia acababa de comenzar y el futuro seguía siendo incierto y peligroso. En ese momento, el protagonista, al ver el estado de la chica, le dijo con voz firme pero suave: sé que te sientes mal ahora mismo, pero necesitas pensar con la cabeza fría. No puedes dejar que esto te controle. Sin embargo, las únicas palabras que salían de los labios de la chica eran: mi cuerpo. El jefe del equipo estaba completamente desorientada y el peso de lo sucedido la estaba paralizando. El protagonista trató de calmarla de diversas maneras, intentando que se pusiera de pie y reaccionara, pero parecía que ella no podía hacer nada. Él, preocupado por su bienestar, se preguntaba cómo podía ayudarla, no solo físicamente, sino también en su salud mental. En un momento de reflexión, él pensó: ¿cómo puedo ayudarla con su salud mental? Fue entonces cuando se le ocurrió algo y rápidamente le preguntó al sistema: ¿puedo usar puntos de reforzamiento para mejorar su salud mental, al igual que lo hice con mi pierna? El sistema respondió afirmativamente. ¿Quieres reforzar su fortaleza mental? El protagonista pensó un momento, pero luego decidió cancelar esa opción. En lugar de eso, se acercó a la chica, que aún se encontraba tambaleante, y le dijo: dile al sistema que quieres fortalecer tu salud mental. Aunque la chica seguía en un estado crítico, al escuchar las palabras del protagonista, ella, casi en un susurro, repitió: quiero fortalecer mi salud mental. A pesar de que parecía que sus palabras no tenían mucho sentido, algo dentro de ella comenzó a cambiar. En ese preciso momento, la chica comenzó a recuperar algo de compostura y se dio cuenta de que ya no importaba tanto lo que había sucedido antes. Sin embargo, el protagonista observó dos cosas que le llamaron la atención. Primero, aunque la chica parecía haber recobrado algo de claridad mental, había algo diferente en su comportamiento, como si lo que ocurrió antes ya no tuviera la misma relevancia. Segundo, se dio cuenta de que ella seguía herida, y aunque en ese momento no era lo más importante, sabía que debía atender esa herida pronto. Lo que realmente ocupaba la mente del protagonista ahora era la posibilidad de experimentar con el sistema. Había notado que el sistema parecía tener capacidades que superaban lo que los humanos podían hacer en condiciones normales, como la recuperación acelerada, y quería explorar esas capacidades. Así que, rápidamente, le preguntó al sistema: ¿puedo cancelar los puntos que me daría más adelante? El sistema le respondió que esa opción no era válida. Luego, el protagonista, curioso, probó con otra pregunta: ¿qué pasa si compro una pistola con mis puntos? El sistema, impasible como siempre, le respondió: la opción no es válida. Por último, el protagonista, cada vez más intrigado, le preguntó al sistema: ¿puedo obtener alguna habilidad especial, como la capacidad de ser vidente o volar? El sistema le respondió: tus estadísticas actuales no son suficientes. El protagonista comprendió que el sistema probablemente tenía mucho más que ofrecer en el futuro, cuando sus capacidades mejoraran. Aunque no podía obtener esas habilidades ahora, se dio cuenta de que las posibilidades eran infinitas. Después de estos experimentos, lo primero que hizo fue usar los puntos obtenidos para su propia recuperación. El sistema le informó que su recuperación estaba al 70%. Aunque aún no estaba completamente restablecido, ya sentía que podía moverse con más agilidad. Luego, fue a donde estaba la chica y le ayudó a vendarse la herida en el costado. Aunque su herida no era mortal, era importante que la atendiera para evitar complicaciones. En ese momento, el sistema anunció que la tercera misión había comenzado y que la nueva zona segura había sido asignada. Se les pidió a todos los participantes que se dirigieran hacia esa zona lo antes posible. Sabían que el tiempo era un factor crucial y que, a medida que avanzaban las misiones, el tiempo para completar cada una se reducía cada vez más. Mientras el protagonista y la chica se dirigían hacia la nueva zona segura,
vieron a lo lejos que algo extraño estaba ocurriendo dentro de la zona. Un hombre, que aparentemente ya estaba dentro, le había dado un golpe a otro que intentaba entrar, matándolo al instante. La escena fue tan impactante que todos los presentes, al ver lo que sucedió, se quedaron completamente paralizados de miedo. El hombre dentro de la zona segura, con una expresión fría y despiadada, gritó: cualquiera que intente entrar morirá como ese viejo. Las palabras resonaron en el aire, dejando claro que dentro de esa zona, solo los más fuertes o los más desesperados tendrían lugar. La atmósfera se volvió aún más tensa, y el grupo comenzó a sentirse más nervioso. Los nervios aumentaron, y muchos se preguntaban si lograrían sobrevivir a lo que se venía. Pero lo más aterrador era que sabían que, si no actuaban rápido, serían los siguientes. El protagonista, viendo la situación, se preparó mentalmente. Estaba claro que no solo debían enfrentarse a las criaturas, sino también a los seres humanos, que ahora se mostraban tan peligrosos como los monstruos que acechaban afuera. El miedo comenzó a recorrer el grupo, pero el protagonista sabía que lo único que podrían hacer ahora era seguir adelante, sin importar lo que los esperara. Para entender mejor lo que pasó en esta escena, tenemos que retroceder un poco más. En ese momento, el protagonista y la chica estaban bajando las escaleras, después de abrir la puerta que se suponía debía llevarlos a la zona segura. Dentro de esa zona, la gente estaba alterada, y el protagonista notó que había un hombre robusto, Esteban, quien bloqueaba el acceso. A pesar de que las personas trataban de entrar, él les ordenaba que se alejaran, o de lo contrario, las consecuencias serían graves. Nadie quería arriesgar su vida, por lo que ninguno intentaba entrar. El protagonista, sin embargo, comprendió que todo esto sucedía porque aún quedaba tiempo en el contador. A medida que los minutos pasaban, las personas comenzaron a impacientarse. Algunos le gritaban a Esteban que había mucho espacio para que pudieran entrar, pero él respondía con agresividad, llamándolos inútiles y diciéndoles que, si no querían ser eliminados, se alejaran. Esteban continuaba mostrando su frustración, explicando que antes lo trataban como un simple empleado temporal, abusando de él con horas extras y tareas extra que no le correspondían. Ahora que la situación había cambiado, él era quien tenía el poder para decidir quién vivía y quién no. El protagonista le preguntó a la chica si conocía a ese hombre, a lo que ella respondió afirmativamente. Le explicó que Esteban trabajaba en otro departamento y que ella lo había conocido al principio de su trabajo allí. Sin embargo, le advirtió al protagonista que no intentara hablar con él, pues era un hombre peligroso. El protagonista recordó haberlo visto en su momento y se dio cuenta de que Esteban, al igual que él, había sido una persona exprimida por la empresa. A pesar de esto, no hizo caso de las advertencias y decidió no ceder ante su actitud. Mientras el protagonista estaba pensando en todo esto, una persona llegó al lugar, el subdirector del departamento de Esteban, un hombre de edad avanzada, quien rápidamente le preguntó qué estaba pasando, cuál era ese comportamiento tan extraño. El subdirector le dijo que después de tanto tiempo dándole algunos bonos extras y cuidando de él, así es como le quería pagar, dejándolo morir afuera. Sin embargo, al chico no le importó y, sin pensarlo, le dio un golpe en la cabeza, matando al subdirector al instante. Luego, le dijo a todos los presentes que si creían que él era una mascota, se equivocaban, porque él era un ser humano, no un simple objeto. Claramente, todos comenzaron a asustarse por su comportamiento, pero el protagonista, con algo de experiencia en este tipo de situaciones, sabía que Esteban estaba asustado. Después de matar al subdirector, sus pupilas se contrajeron, comenzó a temblar y a jadear. Estaba tan nervioso que claramente no era alguien violento, sino alguien que estaba completamente fuera de sí por lo que había hecho. El protagonista sabía que este era el mejor momento para convencerlo. Aunque había un pequeño riesgo de que Esteban se sintiera presionado y tratara de matarlo, no tenía mucho tiempo. Así que decidió acercarse a él, llamándolo por su nombre, y se acercó lo suficiente para que Esteban pudiera golpearlo si lo deseaba. Le mencionó que ya había acabado con el subdirector y que entendía su frustración. Sabía que todo lo que le habían hecho era injusto, pero matar a las personas de esa forma no era la solución. Les explicó que no sabía cuáles serían las siguientes misiones, pero que probablemente fueran en equipo, y la mejor opción para todos sería unirse. Además, le reveló que no era solo en esa zona donde ocurrían esos incidentes, sino en muchas otras partes del país, y lo mejor sería formar alianzas para las misiones futuras.
El protagonista le advirtió que si continuaba matando de esa manera, él sería el primero en ser eliminado, pues había matado a un colega y eso lo convertía en una amenaza para todos. Sin embargo, aún había tiempo para que se arrepintiera. Le ofreció dejar atrás su odio, pues sabía que todos lo perdonarían si decidía unirse al grupo. Le extendió la mano y le preguntó si seguiría luchando solo o si, en su lugar, preferiría unirse a ellos para sobrevivir juntos. Esteban bajó la cabeza, como si estuviera considerando la propuesta. El protagonista pensó que había tomado la mejor decisión, pero justo cuando Esteban extendió su mano hacia él, la chica que lo acompañaba le gritó que tuviera cuidado. En ese momento, sin que el protagonista lo viera, Esteban había tomado un jarrón de cerámica y lo lanzó hacia él. Gracias a los reflejos del protagonista, logró esquivarlo, pero una persona que estaba detrás de él recibió el golpe. Esteban, furioso, le gritó al protagonista que dejara de hablar de fantasías, que no estaban en un mundo donde todo se resolvía con palabras. Le dijo que si no les permitía entrar, todos morirían afuera. Además, le aseguró que no le importaba lo que un lisiado tuviera que decir, porque él no estaba a su nivel. En ese preciso momento, el sistema del protagonista le notificó que necesitaba recopilar datos de medición para desbloquear una nueva habilidad. Sabía que no tenía mucho tiempo y que sobrevivir era su única opción. Justo cuando Esteban estaba a punto de atacarlo nuevamente con un palo, el protagonista escuchó un ruido detrás de él y, al bajar la cabeza, vio que no había sido él quien había esquivado el golpe. Alguien lo había jalado hacia atrás. Era un chico desconocido que le dijo que lo cubriría mientras él se encargaba de Esteban. Así, el protagonista comenzó a trazar un plan con su nuevo compañero y la chica que los acompañaba. Sin embargo, el chico nuevo le dijo que el plan le parecía muy complicado. El compañero del protagonista, visiblemente nervioso, tomó una decisión impulsiva. Voy a bajar. Intentaré encontrar otra zona segura, dijo, mientras su voz temblaba por el miedo. Era evidente que la presión del momento lo estaba llevando a pensar de manera poco lógica. Sin embargo, el protagonista lo detuvo antes de que pudiera dar un paso más. Ya es demasiado tarde para eso, respondió el protagonista con firmeza, clavando su mirada en él. De aquí a que encuentres otra zona segura, el tiempo ya se habrá terminado. Además, no es como si esas otras zonas tuvieran espacio. Si nosotros estamos así, ¿qué te hace pensar que allá estarán mejor? Probablemente estén en una situación aún más desesperada. El compañero, todavía dudoso, bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero el miedo lo estaba consumiendo. Era difícil mantenerse racional cuando todo parecía estar en contra de ellos. Finalmente, decidió quedarse, escuchando atentamente al protagonista mientras éste comenzaba a explicar el plan que tenía en mente. Las instrucciones eran claras, precisas y, sobre todo, arriesgadas, pero era su única oportunidad de sobrevivir. Con el plan en marcha, la escena cambió al área donde se encontraba el gordo y un grupo de extras. Allí, la tensión era palpable. Los extras estaban discutiendo con el gordo, exigiéndole que los dejara entrar. No hay espacio para ustedes aquí, búsquense otro lugar, gritaba el gordo, su voz llena de arrogancia y desprecio. Parecía disfrutar del poder que tenía en esa situación, mientras los demás se desesperaban por encontrar un refugio. En medio del caos, una chica se acercó a la puerta. Su rostro reflejaba desesperación, pero trató de mantener la calma mientras hablaba. Por favor, déjame entrar. No tengo a dónde más ir, suplicó, con la esperanza de apelar a la humanidad del gordo. Sin embargo, él no mostró ni un atisbo de compasión. ¿Qué me vas a dar a cambio?, le respondió, con una sonrisa burlona en el rostro. La chica, confundida, frunció el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque algo en su tono sugería que temía la respuesta. El gordo la miró de arriba a abajo, evaluándola como si fuera un objeto. Si quieres salvar tu vida, tienes que estar dispuesta a hacer lo que sea. Recuerda, el precio de tu vida no es barato, dijo, con una sonrisa que hizo que los demás se sintieran incómodos. La chica parecía estar al borde de aceptar, la desesperación empezaba a nublar su juicio. Pero justo en ese momento, unas voces rompieron la tensión. «Quítense del medio», gritaron unos recién llegados. Era el protagonista junto a su equipo. Habían llegado con un panel de cristal, grande y resistente, con la intención de usarlo como escudo para abrirse paso hacia el gordo. La multitud se apartó mientras el grupo avanzaba con determinación. Empujaron el cristal hacia el gordo, forzándolo a retroceder. Por un momento, parecía que el plan iba a funcionar, pero el gordo,
con una fuerza sorprendente, golpeó el cristal con toda su potencia, rompiéndolo en pedazos. El sonido del vidrio estallando llenó el aire, y el protagonista no perdió tiempo. «Sigan adelante», ordenó a sus compañeros, decidido a aprovechar cualquier ventaja que les quedara. Sin embargo, en el caos, nadie notó que el gordo había sacado una navaja de su chaqueta. Con movimientos rápidos y precisos, se lanzó hacia Manuel, uno de los compañeros del protagonista. La hoja brilló por un segundo antes de hundirse en el abdomen de Manuel. El joven soltó un grito de dolor, sus manos instintivamente fueron hacia la herida mientras su cuerpo se doblaba por el impacto. Cayó de rodillas, el color de su rostro desapareciendo rápidamente mientras la sangre comenzaba a empapar su ropa. El protagonista se dio la vuelta al escuchar el grito, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Manuel herido. «Manuel», gritó, corriendo hacia él, pero su camino fue bloqueado por el gordo, quien se plantó frente a él con una sonrisa sádica. «¿De verdad pensaste que iba a ser tan fácil?», se burló el gordo, sosteniendo la navaja ensangrentada en su mano. La situación se tornó aún más tensa. El grupo estaba dividido entre intentar ayudar a Manuel y enfrentarse al gordo, quien claramente no iba a retroceder sin pelear. El protagonista, lleno de furia, sabía que no podían permitirse más pérdidas, pero también entendía que la situación requería estrategia. Mientras Manuel yacía en el suelo, claramente afectado por el dolor y gritando por la herida, el protagonista aprovechó la oportunidad. Con rapidez, lanzó una patada con fuerza al chico gordo, apuntando directamente a su rostro. Sin embargo, el gordo, mostrándose más ágil de lo que parecía, logró bloquear el golpe. Sonrió de manera burlona, desestimando al protagonista. «¿De verdad crees que un lisiado como tú podría causarme daño?», dijo con tono despectivo, convencido de que nada podía hacerle frente. Pero el protagonista no se dejó intimidar. Con calma, recogió una escoba cercana y, sin dudarlo, la utilizó para golpear al gordo directamente en la cara. El impacto fue tan contundente que el gordo retrocedió, sorprendido por la fuerza del golpe. La sonrisa burlona que tenía en su rostro desapareció por un momento, mientras intentaba recuperar el equilibrio. Nadie esperaba que el protagonista, al que el gordo había considerado débil, tuviera tanta capacidad de reacción. En ese momento, los compañeros del protagonista ya habían logrado ingresar a la zona segura. Aprovechando la oportunidad, el protagonista le pidió a su amiga que pusiera a Manuel en un lugar más seguro, donde no estuviera en peligro. Pero el gordo, aún no dispuesto a rendirse, se levantó con furia. Miró al protagonista con desprecio y le gritó: «¿Cómo te atreves a ridiculizarme de esta manera?». Sin darle tiempo a que el protagonista pudiera responder, el gordo tomó impulso y se lanzó hacia él con la intención de atacarlo. El protagonista, manteniendo su calma, observó la escena con serenidad. Todos los seres vivos, sin importar si son humanos o animales, comparten una característica, comenzó a decir en voz baja. Cuando se dejan llevar por la ira, pierden la capacidad de pensar con claridad. En ese estado, solo actúan movidos por sus emociones, sin medir las consecuencias. Es como un toro que carga contra el torero, impulsado únicamente por la rabia. Aunque pueda parecer que su acción es comprensible, esa misma ira puede ser lo que los lleva a su perdición. Justo cuando el gordo se acercaba con velocidad, el protagonista dio un paso atrás y se apartó de la puerta, permitiendo que el gordo siguiera adelante, sin darse cuenta de la trampa que había caído. El gordo cruzó la barrera que antes lo protegía y, en ese momento, el sistema emitió un aviso: el tiempo ha llegado a su fin. Ahora, todos los seres vivos fuera de la zona segura serán eliminados. En cuanto la notificación resonó en el aire, los sobrevivientes que aún se encontraban fuera de la zona segura, al comprender que sus vidas estaban en peligro, se volvieron contra el gordo. Enfurecidos, comenzaron a golpearlo sin piedad. «Si no fuera por ti, todos estaríamos a salvo ahora. Nos has condenado a todos», gritaban mientras lo atacaban. El gordo, completamente abrumado por la situación, no podía entender lo que sucedía. «¿Cómo llegué hasta aquí? Esto no puede estar pasando. Esto no es real», balbuceaba, mientras intentaba defenderse de los ataques. Mientras tanto, el sistema, de manera impasible, emitió un último mensaje: «Misión completada». Los sobrevivientes comenzaron a seleccionar sus recompensas, y mientras tanto, el protagonista, observando los resultados de su recuperación, notó que su pierna ya se encontraba mucho mejor. El sistema indicaba que el porcentaje de recuperación había alcanzado el 70%. Sin pensarlo dos veces, el protagonista solicitó que,
como recompensa, sus pies fueran fortalecidos, ya que eso le permitiría moverse con más facilidad y eficacia. En ese momento, el sistema confirmó la acción, recompensa entregada. El fortalecimiento de los pies ha sido completado. También notificó que el porcentaje de recuperación de la pierna había alcanzado el 100%, lo que significaba que el protagonista estaba completamente curado. Al escuchar esta noticia, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, y su amiga, que lo observaba con atención, se acercó para preguntarle sobre su estado. ¿Cómo está tu pierna? Te veo actuando de manera extraña, le dijo preocupada. El protagonista, mirando a su amiga con una sonrisa tranquila, respondió, finalmente, está completamente curada. Estas palabras hicieron que la chica suspirara aliviada, su rostro se iluminó por la felicidad al ver que su amigo ya no sufría. Aunque el protagonista se sentía normal nuevamente, una inquietud lo invadió. Pensó en voz baja, ahora soy como cualquier otra persona, pero estoy seguro de que hay otros que ya están mucho más cerca de convertirse en algo más, superhumanos. Esa idea lo motivaba, pero al mismo tiempo, lo llenaba de incertidumbre sobre el futuro. En ese momento, los gritos de Manuel comenzaron a escucharse desde otro rincón de la sala. Su amiga, al escuchar sus lamentos, se apresuró a acercarse a él. Manuel, al verla, pidió que tanto ella como el protagonista se acercaran a él. Quería decirles algo muy importante antes de que fuera demasiado tarde. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa débil, comenzó a hablar. Estoy feliz de haber estado con ustedes dos. Gracias a ustedes, pude volver a confiar en las personas. No se olviden de mí, por favor, sigan adelante y sobrevivan hasta el final. Manuel hizo una pausa, como si estuviera recopilando fuerzas para decir lo siguiente. Por favor, cuando lleguen al final, díganle a mi madre que siempre quise pasar más tiempo con ella. Lamentablemente, no podré hacerlo. Dile que le pido perdón, que me perdone y que espero encontrarme con ella en el cielo. Su voz temblaba mientras pronunciaba estas palabras, llenas de pesar y arrepentimiento. El protagonista, observando la escena con una mezcla de tristeza y compasión, le dijo suavemente, no necesitas decir eso, Manuel. Tu herida no es tan grave como crees. La hemorragia ya se detuvo. Mientras le hablaba, el protagonista le mostró que la situación no era tan fatal como parecía. Manuel, entre sollozos, parecía estar perdiendo la esperanza, pero el protagonista lo animó a seguir luchando. No te rindas tan fácilmente, le insistió. Manuel, ya debilitado por el dolor y sabiendo que su fin estaba cerca, pidió usar los puntos que había recibido como recompensa para su recuperación. A pesar de las lágrimas que caían de sus ojos, sus palabras fueron claras, quiero usar los puntos para curarme. Y, en ese preciso momento, algo increíble ocurrió. El dolor que lo había estado atormentando desapareció. Manuel, sorprendido, levantó la cabeza y dijo con asombro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha dejado de dolerme? El protagonista, desconcertado, se acercó a él y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Usaste los puntos para algo en particular? Manuel, aún confundido pero con una leve sonrisa, explicó, los utilicé para aumentar mi fuerza, pero no vi ningún cambio, hasta ahora. De alguna manera, mi herida se cerró de la nada. El protagonista, sabiendo que algo extraño había sucedido, lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Parece que tus puntos tuvieron un efecto inesperado. Estás mejor, pero no te confíes demasiado. Debes descansar. Rápidamente, Manuel miró al protagonista y, con asombro, le preguntó cómo se le había ocurrido esa brillante idea. Nunca se le había pasado por la cabeza que el sistema pudiera hacer algo como eso. En ese momento, Manuel lo miró con una expresión sincera y, en un tono amigable, le llamó hermano. Esto sorprendió al protagonista, ya que Manuel lo había llamado hermano mayor, algo que parecía curioso dado que el chico, a simple vista, parecía más grande y fuerte que él. Intrigado por esta relación, el protagonista le preguntó cuántos años tenía. Manuel, sin dudar, le respondió que tenía 25 años, lo que dejó al protagonista sorprendido, ya que él había asumido que Manuel tenía alrededor de 30 años. El protagonista, por su parte, tenía 28 años, mientras que su amiga tenía 26, lo que hacía aún más llamativo el hecho de que Manuel lo considerara su hermano mayor. Tras esa pequeña conversación, el protagonista le sugirió que lo mejor sería dejar ese lugar lo antes posible y dirigirse a la zona designada. Aunque aún no se había anunciado oficialmente, el protagonista sentía que el tiempo apremiaba.
Antes de continuar con su plan, decidieron ir a la enfermería a revisar la herida de Manuel. Al llegar, se dieron cuenta de algo sorprendente: la herida había desaparecido por completo, como si nunca hubiese existido. Intrigado, el protagonista comenzó a correr en círculos, como si estuviera buscando algo. Recordó que el sistema le había mencionado que se le otorgaría una habilidad nueva, y sentía que esa podría ser la razón de su extraña recuperación. Mientras corría, comenzó a analizar los datos, y pronto se dio cuenta de que, efectivamente, ese era el ejercicio necesario para activar la habilidad. El sistema le notificó que la habilidad estaba siendo creada, como resultado del deseo del objetivo. De repente, el sistema comenzó a hablar nuevamente. La misión final comenzaría a las 3 en punto. El protagonista, mirando a sus amigos, les indicó que descansaran un poco antes de que todo comenzara. Esto alegró a sus compañeros, quienes por fin sentían que todo estaba llegando a su fin. Sin embargo, el protagonista sabía que no era así. Recordaba claramente que el sistema había mencionado algo sobre la primera etapa al principio, y si las cosas realmente estuvieran por terminarse, ¿por qué otorgarles habilidades tan poderosas a los humanos? El protagonista no podía evitar pensar que, tal vez, solo los estaban preparando para algo aún más terrible. Finalmente, el sistema notificó que se había creado una nueva zona segura, por lo que todos se dirigieron hacia el lugar asignado. Sin embargo, al llegar, la escena era completamente diferente a lo que esperaban. Todos querían sobrevivir, y debido a ello, comenzaron a pelearse entre ellos. Al parecer, algo más había aparecido en la nueva zona segura. Muchas almas, que al parecer habían encontrado ese lugar, luchaban entre sí por la supervivencia. En ese momento, Manuel le preguntó a Jan qué iban a hacer, ya que claramente, si ellos entraban en esa lucha, sería imposible salir ilesos. Uno de ellos saldría herido, como mínimo. Jan estuvo pensando por varios minutos, hasta que de repente se le ocurrió una idea. Rápidamente les preguntó a Kim Hyeon y a Manuel si podían ver los paneles que estaban detrás de los participantes que peleaban. Ellos le dijeron que sí, y le preguntaron qué pasaba con esos paneles. Jan les explicó que tenían que ir detrás de esos paneles, ya que el tiempo que el sistema les había dado a todos los participantes era solo de 1 minuto. Inmediatamente, Jan comenzó a buscar unas escaleras, lo cual sorprendió a Manuel, ya que nunca pensó que Jan estuviera pensando en algo así. Resulta que el objetivo de Jan era subirse en los paneles que estaban arriba de los que peleaban, y luego tirarlos encima de los participantes. De esa forma, ellos podrían sobrevivir, ya que era la única opción viable. Manuel le preguntó si eso no mataría a todos los que estaban abajo, a lo que Jan le respondió que no, ya que los paneles no eran tan pesados. A pesar de todo, era la única forma en la que podrían sobrevivir y, al menos, salvar a algunos. Con la nueva fuerza que el sistema le había dado, Manuel comenzó a empujar el panel, y después de unos momentos, finalmente comenzó a caerse. Todos los presentes comenzaron a correr, temerosos de ser aplastados por el panel. Ese fue el momento en que Jan, Kim Hyeon y Manuel lograron entrar a la zona segura. Sin embargo, mientras Kim Hyeon entraba, un director llamado Park la tomó del brazo y la jaló hacia afuera. Ella le preguntó qué estaba haciendo, y él respondió que ella era su subordinada y cómo se atrevía a huir sola, provocando ese alboroto. En ese momento, el tiempo estaba por acabarse, y tanto Manuel como Jan ya estaban dentro de la zona segura. Jan, por un momento, soltó a Kim Hyeon, pero ella también se soltó de él. Sin embargo, el director la tomó por el cabello, impidiéndole avanzar. Fue en ese preciso momento que Jan sacó unas tijeras que había tomado previamente de la enfermería. Con ellas, le cortó el cabello a Kim Hyeon y, tras amenazar al director, entró rápidamente a la zona segura. Antes de entrar, sin pensarlo 2 veces, le dio una patada al director, enviándolo contra la pared. En ese preciso momento, el tiempo límite se había agotado, y todos los que quedaban afuera fueron eliminados. Manuel, aún sorprendido por la situación, le dijo a Jan, algo molesto, cómo se había atrevido a cortar el cabello de Kim Hyeon sin su permiso. Jan sabía que había actuado sin consultarle, y notó que Kim Hyeon parecía algo molesta. Pensó en disculparse, pero para su sorpresa, ella le agradeció, diciéndole que si no fuera por eso, ella no habría podido sobrevivir. Además, le pidió que, por favor, le cortara un poco más de cabello, ya que no quería que esa situación se repitiera en el futuro.
En ese momento, Manuel le comentó a Jan que iría a buscar unas tijeras nuevas para arreglarle el cabello a Kim Hyeon. Sin embargo, Jan le pidió que no se moviera tan bruscamente por la plataforma, ya que había personas debajo de ellos. Después de esa conversación, el sistema anunció que solo quedaban 16 supervivientes de la torre. Además, el sistema les informó que el tutorial había sido completado y que la recompensa del tutorial se repartiría en breve. También les comunicó que el porcentaje de sincronización había aumentado ligeramente. De repente, algunas de las personas comenzaron a murmurar, sorprendidas y confundidas, preguntándose si lo que acababan de vivir había sido realmente solo un tutorial, y que serían entonces las verdaderas misiones que los esperaban. Mientras discutían entre ellos, algo comenzó a formarse en el techo de la zona donde se encontraban. Una mano apareció, seguida de una figura que completó la silueta de una chica. En ese preciso momento, el sistema les anunció que el administrador había llegado. En ese momento, el sistema emitió una notificación: los proyectos se activan por la autoridad del administrador. Nombre del proyecto: selección reestructuración. En ese instante, la chica que había emergido del techo observó a todos los presentes y preguntó, confundida, ¿por qué quedan tantos aquí? Mientras tanto, todos comenzaban a preguntarse por qué una niña de apenas 10 o 11 años había emergido llamándose administrador. Sin embargo, el administrador, sorprendida por lo que veía, cuestionó cómo esa pantalla había llegado hasta allí y por qué no estaba en la zona que debería. Parecía intrigada. En ese momento, la administradora Arona se acercó a un hombre temeroso, que había estado en silencio, y le preguntó con firmeza quién fue el que lanzó la pantalla a este lugar, o a quién se le ocurrió la idea. El hombre, asustado, no respondió, y todos los presentes, al ver la expresión enojada de Arona, se quedaron en silencio. Sin embargo, una mujer mayor que parecía encargada de la limpieza levantó la mano. Las personas que se encontraban cerca de ella, que parecían ser un guardia de seguridad y una cocinera, le preguntaron por qué lo había hecho si ella no había sido la responsable. La señora, sin dudar, bajó la mano y explicó que pensó que si Arona creía que ella era la culpable, recibiría alguna recompensa. Arona no le respondió directamente, sino que se acercó a la señora y le preguntó si había sido ella quien había hecho la acción. La señora negó ser la responsable, y entonces Arona le preguntó por qué había levantado la mano. La señora, nerviosa, explicó que solo lo hizo porque pensó que recibiría una recompensa si lo hacía. Arona, visiblemente molesta, simplemente dijo, ya basta, y, con un rápido movimiento, le puso un dedo en la cabeza a la señora, causando que su cabeza explotara de forma violenta. Todos los presentes quedaron en shock al ver el poder de esa niña. Después de ese acto impactante, Arona explicó que su objetivo al llegar a este lugar era entregar las recompensas por haber completado el tutorial. Sin embargo, se mostró molesta porque había demasiada gente allí, lo que claramente no le agradaba. Poco después, el sistema les informó a todos que debían prepararse para recibir la recompensa aleatoria del sistema. Esta recompensa era como una especie de regalo que aparecería frente a ellos al colocar la mano. Algunos comenzaron a abrir sus cajas con expectación. A una chica le salieron $100 millones, mientras que a otros les tocaron bolsos de lujo, espadas e incluso armaduras. Cuando Jan abrió su caja, esperaba algo grandioso, pero lo que encontró dentro lo dejó completamente decepcionado. En ese momento, Jan comenzó a reflexionar sobre la primera alma utilizada por el ser humano. Sabía que no se trataba de algo tan avanzado como una pistola, espada o escudo. Probablemente, lo primero que usaron los seres humanos fue algo mucho más primitivo y básico, como un hache de mano utilizada por los prehistóricos, o quizás navajas hechas de hueso. Sin embargo, cuando miró su recompensa, lo que le tocó fue algo mucho más rudimentario y, para él, aún más desconcertante, una piedra. Jan se sintió completamente abatido al ver lo que había recibido. Mientras sus amigos obtenían objetos que claramente los harían más fuertes y capaces de defenderse, él solo había recibido una simple piedra. La decepción lo invadió. Pensaba que, al menos, un arma o algo útil le sería de ayuda, pero en su lugar tenía algo que ni siquiera sabía si podría usar. A pesar de esa sensación de frustración, trató de mantener la calma. Se decía a sí mismo que tal vez, con el tiempo, podría encontrar la manera de mejorar su situación, de encontrar un modo de utilizar esa piedra. Pero, por el momento, no pudo evitar sentirse inferior. Decidió acercarse a Kim Hyeon,
su amiga, y le preguntó qué le había salido. Ella, mirando su recompensa, respondió que había recibido una daga que se adaptaba perfectamente a sus manos, aunque admitió que era la primera vez que usaba un cuchillo que no fuera de cocina. Manuel, por su parte, había obtenido una armadura, lo que claramente lo hizo sentirse más seguro. Jan, al ver lo que los demás habían obtenido, se sintió aún más desanimado. Sin embargo, de repente, algo raro sucedió. Mientras sostenía la piedra en sus manos, notó que comenzó a adherirse a su cuerpo de forma extraña. Desconcertado, intentó destruirla presionando con su dedo, pero la piedra no solo permaneció intacta, sino que pareció fusionarse con su piel. En ese momento, el sistema le notificó: estás absorbiendo el diamante de montaña abandonado. Una nueva habilidad ha sido desbloqueada, piel de piedra, nivel 1. Jan no entendía lo que estaba pasando. ¿Era posible que una simple piedra le otorgara una habilidad? Mientras sus amigos lo miraban sorprendidos, el dedo de Jan, al intentar tocar el suelo, dejó una grieta profunda, como si hubiera tocado algo extremadamente duro. Todos se quedaron en shock. Manuel y Kim Hyeon rápidamente le preguntaron si eso era una habilidad. Jan, aún sorprendido, les explicó que la piedra parecía haberle otorgado una habilidad llamada piel de piedra, y, para su sorpresa, se dio cuenta de que también podía mejorar esa habilidad utilizando los puntos que había recibido. Nunca había pensado en mejorar algo tan específico como una habilidad, pero decidió probar. Usó los puntos para subir la habilidad piel de piedra al nivel 2. En ese momento, Jan sintió que su piel se volvía aún más resistente, como si estuviera protegida por una capa de piedra. Ahora podía usar 2 dedos reforzados con la misma dureza que la piedra, lo que le otorgaba una gran ventaja. A medida que sus compañeros discutían sobre lo que acababa de suceder, Jan se quedó pensando en la habilidad que había obtenido. Aunque al principio había estado desilusionado por recibir solo una piedra, ahora se daba cuenta de que ese mismo objeto tan simple había desbloqueado algo poderoso, algo que podría ayudarlo a sobrevivir. En ese momento, se escuchó una discusión que captó la atención de los presentes. Era una chica que había obtenido dinero como recompensa y estaba discutiendo con su novio. Él insistía en que debía gastar el dinero en su boda, mientras que ella, claramente molesta, argumentaba que ese dinero era suyo y que lo usaría para ella misma. «No tengo por qué gastarlo en algo que no quiero», exclamó con firmeza, mientras su novio insistía que ese dinero podría servirnos para nuestra boda. «¿Es que no piensas en nosotros?». A medida que la discusión se intensificaba, todos comenzaron a sentirse incómodos, pero nadie intervenía. Fue entonces cuando el sistema interrumpió, anunciando con una voz fría y mecánica: «La nueva misión ha iniciado. La generación de la arena ha sido completada. La misión actual es sobrevivir». De pronto, el suelo comenzó a moverse de forma brusca, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Era como si el terreno estuviera a punto de derrumbarse. Entonces, como una balanza inclinada, el suelo se volteó, y debajo de ellos apareció un abismo lleno de fuego que emitía un calor sofocante. La chica y su novio, que seguían discutiendo, no lograron reaccionar a tiempo. Entre gritos de desesperación, ambos cayeron al abismo, siendo consumidos por las llamas. En medio del caos, Kim Hyeon, la amiga del protagonista, perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse hacia el borde del abismo. Al verla en peligro, Jan no lo pensó 2 veces. Se lanzó hacia ella y logró sujetarla del brazo justo antes de que cayera. «No te preocupes, no te voy a soltar», le dijo con determinación. Con su otro brazo, activó su habilidad piel de piedra, reforzando sus dedos y clavándolos en la arena para detener la caída de ambos. Desde arriba, Manuel, el amigo de Jan, observaba lo que ocurría y gritó: «Jan, cuidado». Una mesa metálica que estaba en la parte superior comenzó a caer a toda velocidad hacia ellos. Parecía que no había forma de evitarla, y el fin de ambos parecía inevitable. Pero en ese instante, el sistema volvió a hablar. «Los datos de medición necesarios para desbloquear la habilidad creada para el usuario han sido completados. Buscando la habilidad adecuada para el objetivo». Jan apenas podía comprender lo que sucedía cuando el sistema continuó: «Enhorabuena. La habilidad adecuada ha sido obtenida. De acuerdo a los deseos y recuerdos grabados en tu cuerpo, se ha creado la habilidad única Aceleración. Esta habilidad permite al usuario moverse durante 20 segundos con el tiempo detenido». Y pues bueno, chicos, hasta aquí llegó el video de hoy.
Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo al resumir esta historia. Como siempre, les recuerdo que en la descripción del video podrán encontrar el nombre del manga que acabamos de resumir, el capítulo donde nos quedamos y todos los detalles necesarios para que puedan continuar disfrutando de esta increíble trama. Antes de despedirme, quiero compartirles algo importante debido a que actualmente estoy enfermo y no puedo hablar. Por un tiempo estaré subiendo los resúmenes de esta forma. Agradezco muchísimo su comprensión y apoyo durante esta etapa, pero no se preocupen, continuaré subiendo las historias que tanto les gustan y retomaremos la narración con mi voz en cuanto sea posible. Si tienen algún manga o historia que les gustaría que resuma, no duden en dejarlo en los comentarios. Sus sugerencias siempre son bienvenidas y me ayudan a seguir creando contenido que disfruten. Recuerden también suscribirse al canal, dejar su like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos resúmenes. Además, los invito a compartir este video con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por su constante apoyo y por ser parte de esta increíble familia. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chicos.